No más palabras, no más promesas vacías. Voluntad, acciones es lo que espera Irán de parte de los países europeos signatarios del acuerdo nuclear y Estados Unidos, con la confirmación de que en los próximos días se retomarán las negociaciones en Viena. Crece la expectativa sobre si se logrará restablecer o no el pacto nuclear del año 2015. Teherán vuelve a fijar así su postura. ¿Qué decisión tomará la administración Biden? Esto es Detrás de la Razón. Buen viernes para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Una acción vale más que 1000 palabras. Quizás esto pueda definir claramente la política de Irán hacia los países firmantes del acuerdo nuclear. Irán anunció esta semana su pronta reincorporación a los diálogos nucleares en Viena. Sin embargo, recalcó que solo aceptará las negociaciones que garanticen los derechos e intereses del pueblo iraní. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, en una visita a Beirut, capital libanesa, dio más detalles de esta postura. در صورت وجود نیت واقعی در طرف‌های مقابل و بازگشت همشون به تعهدات، تهران هم به تعهدات خود باز خواهد گشت. اما در این موضوع پیام‌های شفاهی آمریکا ملاک نیست برای ما. وعده‌های بدون عمل سه کشور اروپایی ملاک نیست. ما بر اساس رفتار عملی طرف‌های مقابل، لغو تحریم‌ها، بازگشت طرف‌های مقابل به تعهداتشون عمل خواهیم کرد. Abdollahian recordó a las partes europeas y estadounidense que Teherán fue la única que cumplió sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta. در توافق هسته‌ای ایران تنها کشوری است که تا آخرین لحظه به تعهداتش پایبند ماند و این روش رو در صورت رفتار متقابل طرف‌های متقابل احیا خواهیم کرد. La pronta reincorporación de Teherán a los diálogos nucleares fue recibida con beneplácito por varios firmantes del acuerdo. El gobierno ruso así reaccionó. La participación en los diálogos de Viena es voluntaria, corresponde a los intereses de todos los participantes, incluido Irán. No tenemos motivo para creer que Teherán no esté dispuesto a continuar con el proceso. El regreso a la mesa de negociaciones es cuestión de tiempo, no en un futuro lejano. Mikhail Ulyanov, embajador ruso ante organizaciones internacionales en Viena. Desde abril se vienen desarrollando en Viena, la capital de Austria, las negociaciones con el objetivo de revitalizar el pacto nuclear. Irán, como anuncia, busca la eliminación de las 800 sanciones unilaterales impuestas contra el país después de que en 2018 el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirara unilateralmente a su país del acuerdo. A pesar de que el presidente estadounidense Joe Biden se mostró interesado por un eventual regreso al acuerdo, ha puesto como condición previa la vuelta de Irán a sus compromisos nucleares. No obstante, Teherán denuncia la política de doble rasero de Washington. Por una parte, no levanta las sanciones de Trump e impone nuevos embargos, mientras por otro expresa su disposición a volver a las obligaciones en el acuerdo. Allí nuestro paquete informativo, el contexto, gracias a nuestro equipo de redacción y producción. Les recuerdo nuestras coordenadas en redes sociales, nuestro recién estrenado canal en YouTube. ¿Cómo nos encuentran? www.youtube.com Detrás de la Razón Oficial. Allí pueden suscribirse, darle like y por supuesto dejar sus comentarios. Ahora sí vamos a presentar a nuestros analistas para esta jornada. Con nosotros hoy Fernando Casado, analista internacional, Premio Nacional de Periodismo 2016 en Venezuela. Nos acompaña desde la ciudad de Rostov. Y también Jorge Luis Santa Cruz, periodista, docente universitario, nos acompaña desde la Ciudad de México. Allí veíamos sus breves perfiles en pantalla. Les damos la bienvenida. Fernando, te saludo. Gracias por estar con nosotros, como siempre. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con todos ustedes. Igualmente, y bienvenido también, Jorge Luis. ¿Cómo está? Muy bien, Dani. Le agradezco mucho
Saludos a todo el equipo, a Fernando y a toda la audiencia. Un cordial saludo. Bueno, la séptima ronda de diálogos, de negociaciones en Viena ya está por desarrollarse. En base al panorama y a las posturas que hemos observado de los principales actores en la actualidad, Fernando, inicio contigo. Con esta nueva sesión, ¿consideras que se podría al menos divisar un retorno al acuerdo nuclear o no? Sí, yo creo que está bastante claro que ambas partes quieren volver a la mesa de negociaciones. Biden quiere abandonar esa política de máxima presión, que además se ha visto que es ineficiente frente a Irán que frente a estas sanciones draconianas ahora empieza incluso a tener una expansión económica, y al mismo tiempo Irán, creo que pese a que ha superado la posición en tan compleja económica que le pusieron las sanciones, al mismo tiempo quiere tener un mayor alivio y tiene una mayor capacidad de negociación, de comercialización y de inversión a lo interno de Irán. Entonces creo que las dos partes sí están interesadas. Ahora, ¿cuál es el problema? Es quién da su brazo a torcer antes y de qué manera lo hace, sin quedar tampoco frente a la comunidad internacional e incluso frente a su propia opinión pública en una posición de debilidad. Pero yo creo que sí que se van a encaminar estas negociaciones, aunque va a ser muy difícil y va a ser pulgada a pulgada que van a poder ir avanzando. Quizás se requieran de más rondas, de más sesiones, ya vamos a verlo. Jorge Luis, voy con usted y la misma interrogante. La expectativa que se genera en torno a este reinicio de negociaciones allí en Viena, y si considera que ya a estas alturas y después de abril, desde que iniciaran, pues se podría ver un camino más claro, una luz al final del túnel para el restablecimiento del acuerdo nuclear. Sí, coincido con Fernando, todo parece indicar que así es. Elementos que son clave. Número uno, Irán está dispuesto a retomar el programa. A ver, al parecer hemos perdido la conexión con Jorge Luis Santa Cruz desde la Ciudad de México. Vamos a hacer el esfuerzo para retomarla. Mientras tanto, yo regreso con Fernando y la siguiente interrogante que tenía Fernando, al menos, y ya lo veníamos diciendo, lo venía diciendo Jorge Luis, desde la República Islámica pues se ha dejado claro la postura en reiteradas oportunidades ya sobre la mesa. Pero ¿qué factores en tu consideración deberían tomarse en cuenta ahora para esta próxima cita o las venideras, si se realizan más allí en Viena, si no se concreta nada en la séptima? Claro, esto es un juego muy peligroso, ¿no? Irán desde el principio ha dicho que está abierta al diálogo, incluso en los peores momentos de la presión trumpista, pues ha sido el país que se ha mostrado con más talante colaborador, y lo que debe de ocurrir ahora es que Estados Unidos de alguna forma tiene que dar su brazo a torcer. Pero claro, esto es muy peligroso porque también los halcones republicanos e incluso lo interno del propio Partido Demócrata están poniendo presión para que no se abandone la política de máxima presión, y sobre todo además después del fiasco de la salida de Afganistán. Se quiere de alguna manera seguir presionando a Irán. Entonces, ¿cómo va a ocurrir? ¿Cuáles son los pasos? Pues por un lado, pues obviamente tiene que dar buena fe Biden de que quiere volver a una posición, un status quo similar al que había antes del 2015 y el golpe sobre la mesa, el zapateo que dio Donald Trump, pero al mismo tiempo tampoco se puede quedar a esperar que se levanten las sanciones y que después le tome a Irán un tiempo demasiado largo para volver también a lo que habría sido su posición previo a la salida de Estados Unidos de la mesa de diálogo. Entonces, ambos interlocutores tienen que hacerlo más o menos simultáneamente. Pero claro, obviamente es un campo minado en el que no existe una confianza entre ambos actores. Primero, porque hasta ahora Estados Unidos pues también ha tenido una política errática dependiendo del gobierno que ha estado en la Casa Blanca, y por otro lado pues también hay que tener en cuenta que hay un nuevo gobierno, un gobierno conservador en Irán, que también ve con mucha suspicacia y además con razón cuáles son los movimientos de los Estados Unidos. Entonces, esto es un problema, pero ambos actores, además, que creo que la parte más importante, saben que deben de volver a la mesa de diálogo. Sí. ¿Por qué? Porque a nadie le va a convenir continuar en la situación actual. Tengamos en cuenta que la alternativa a esta falta de diálogo
es una mayor militarización de Medio Oriente y sobre todo de la posición de Estados Unidos frente a Irán, porque recordemos que ahí hay un actor muy importante a lo interno de la política estadounidense, que es el lobby de Israel, que en todo momento pide una mayor presión sobre Irán, que incluso lleva a cabo acciones terroristas en el territorio iraní cada vez que tiene una oportunidad, y que estaría muy contento de llevar a una situación todavía de mayor volatilidad y militarización toda la zona. Entonces creo que en este sentido ambos actores, Estados Unidos e Irán, saben que tienen que volver a la mesa de diálogo, saben que no hay otro camino que no sea el de levantar las sanciones y volver a una posición en la que Irán dé confianza a los países occidentales, pero es complicado, ¿no? Y hay un tercer factor que creo que se añade últimamente, donde vemos también de nuevo pues cierta hipocresía por parte de los países occidentales del norte, como es este nuevo contrato de submarinos de propulsión nuclear por parte de Australia, que haría que un nuevo país tuviera una tecnología nuclear que es de muy dudosa legalidad desde el punto de vista de los acuerdos internacionales en materia de desnuclearización. Así es, y ya ese punto de esos otros conflictos o situaciones, eventos internacionales que están aconteciendo ahora, vamos a analizar un poquito más adelante. Ya logramos restablecer la conexión con Jorge Luis. ¿Me escucha bien, Jorge Luis? Sí, Dani, disculpas, pero la tecnología ya ve cómo es. No hay problema, estamos además en vivo y sabemos que estas cosas pueden pasar. Puede continuar con la idea que dejó en el camino. Estábamos hablando precisamente para usted sobre esta expectativa, la 7ª jornada de negociaciones allí en Viena y un posible restablecimiento del acuerdo nuclear. Sí, cómo no. Les decía, veo con alta probabilidad el restablecimiento de las negociaciones y de este programa de acción conjunta, ¿no? ¿Por qué? Irán ha dado muestras de diálogo, de querer dialogar, incluso en estos momentos dialoga con otra potencia regional que es Arabia Saudita. Ahora, a los países occidentales les conviene también el tener un Medio Oriente estable, porque eso les permitiría llevar a cabo inversiones redituables en esa parte crucial del mundo. El problema, y coincido ampliamente con el colega Fernando, es que en Occidente se mueven dos tipos de élites. Una que es una élite política, económica, financiera y militar que se nutre, cual si fueran vampiros, se nutre de la sangre que producen los conflictos armados. Hay otra élite deseosa de hacer negocios que no necesariamente tiene visos imperialistas, pero que sí quiere ganar dinero, la de los empresarios, que, insisto, no necesariamente están politizados y no necesariamente están vinculados a demócratas o a republicanos. Entonces, ¿a quién le conviene un Oriente Medio en paz? A todos. Sin embargo, y lo subrayo, ni siquiera es una decisión que pase en definitiva por Washington. ¿Por qué? Porque bien sabemos que el gobierno de los Estados Unidos se rige por los dictados del lobby poderosísimo que mencionaba Fernando, del lobby israelí enquistado sobre todo en Washington y en Nueva York. Entonces, ¿qué futuro se ve para esto? Irán sería conveniente que regresara, sí, bajo dos condiciones, porque finalmente a Irán lo han condicionado. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Número uno, regresar al status quo que se tenía antes de que el entonces presidente Trump rompiera con el acuerdo. Número dos, que el actual presidente Biden desactive las 800 sanciones que se han impuesto contra el gobierno iraní. Ahora, y está a tiempo, lo diré en un momento más, Dani, ya no tardo. Si esto ocurriera,
si se regresara al PIAC, se mandaría una señal interesante también a nivel del Medio Oriente y a nivel internacional, porque no nada más Irán debe ser el que cumpla, claro. También deben cumplir otras potencias. Mire, le menciono 3, Israel, Pakistán y la India, por decir algo. Así es, y de hecho Israel, que hemos visto pues cómo desde la Agencia Internacional de la Energía Atómica se vela, se cumple, incluso se dan informes y se muestra cómo Irán está cumpliendo en lo concerniente a pues su programa nuclear con fines pacíficos, pero sobre Israel no hay esa misma presión de ver o de monitorear pues también la cantidad de ojivas y armas nucleares que tienen en ellos. Ahora, Fernando, me llama la atención algo y era lo que iba, porque también más allá de este intento por restablecer el acuerdo nuclear, hay que mirar lo que está pasando alrededor. Y en este contexto, los autores europeos y Estados Unidos están pasando también por otros conflictos. Te pongo, por ejemplo, París y la discordia con Washington por el tema de los submarinos con Australia. Ya lo introducías tú, Reino Unido está afrontando una crisis energética y las consecuencias post-Brexit. Y bueno, Washington también de alguna u otra forma ha quedado mal parado ante lo que dejó en Afganistán y sigue metido en otros frentes internacionales. Vemos por otro lugar que Rusia y China han afianzado sus alianzas con Irán. ¿Crees que estos eventos internacionales de alguna u otra manera podrían acelerar o ralentizar el rumbo del pacto nuclear? Yo creo que pueden influenciar de manera positiva, ¿no? Un bloque occidental debilitado favorece una mayor multipolaridad y por lo tanto también que el concierto internacional se comporte de una manera más democrática. Lo cual no quiere decir que todavía no estén actuando al unísono, especialmente en asuntos como el de Irán. Es decir, la alternativa, por ejemplo, también, si miramos un poco a los aliados de Washington, en caso de que no se haga una mesa de diálogo y que no vayan los dos actores, Irán y Estados Unidos, a la mesa de nuevo, puede derivar no solamente en la reimposición de la máxima presión por parte de Estados Unidos, sino que también Europa, por ejemplo, reactive distintos tipos de sanciones y que también trate de activar las sanciones incluso dentro de las Naciones Unidas, con lo cual se incrementaría de alguna manera ya no serían actos unilaterales coercitivos por parte de un Estado, sino que tratarían de tener pues de alguna manera una investidura de legalidad internacional, ¿no? Entonces también se incrementaría la presión. Ahora, como también decía Jorge Luis, tengamos en cuenta que a Europa lo que le interesa es desactivar Medio Oriente, no solamente porque pudieran haber, por supuesto, una serie de prebendas económicas, sino porque también hay una serie de derivaciones sociales que afectan directamente a Europa. Y si no, que se lo digan después del problemón en el que se metieron al activar la guerra civil de Siria, que ha llevado oleadas y oleadas de migración a Europa con un alto coste social, ¿no? Entonces, una desactivación de Medio Oriente, una menor volatilidad, una mayor estabilidad, una mayor paz social que pudiera, por supuesto, concretarse, consolidarse en Irán, afectaría también al resto de los países de la región y eso le interesa a Europa. Una Europa que efectivamente tiene muchos problemas internos, una Europa que empezamos a ver que incluso a lo interno de aquella gran organización militar como es la OTAN tiene fricciones muy importantes y donde además pues se tratan con cierta hipocresía los temas y con una doble moral, ¿no? Obviamente no hay la perspicacia, el seguimiento, el estudio, el análisis del comportamiento errático nuclear por parte de Israel, tampoco por parte de lo que está haciendo hasta ahora esa nueva alianza militar con los submarinos nucleares de Australia, pero en cambio con Irán se es extremadamente estricto, ¿no? Entonces ahí vemos que hay pues una serie de dobles raseros que tiene muchísimo que ver también con la colonialidad del poder y con comportamientos neocoloniales hacia países de Oriente Medio y a países como Irán que son considerados como ajenos al concierto de los países del norte, ¿no? Yo he visto muchos de los analistas y expertos supuestos que hablan que cómo vamos a comparar que Australia esté adquiriendo submarinos nucleares
con países forajidos, inestables, antidemocráticos como Irán, ¿no? Entonces, ese tipo de comparaciones o de juicios de valor racistas que son muy comunes en los medios de comunicación occidentales, pues son muy peligrosos, porque al final eso es lo que hay detrás de todo eso también, ¿no? Una posición o un tratamiento neocolonial hacia ciertos países. Sí. Ahora, Jorge Luis, y muy brevemente, no en vano Irán ha estado haciendo pues visitas estratégicas con los países regionales, sobre todo recientemente vimos que inició, mejor dicho, su incorporación definitiva a la Organización de Cooperación de Shanghái, y ha evidenciado su esfuerzo por esa cooperación regional. ¿No emite de alguna manera esto un mensaje claro al mundo y en especial a Estados Unidos de que, pues, más allá de su presión de las sanciones que no termina de levantar, esto no ha impedido que Teherán siga avanzando, siga intentando pues desarrollarse, y no ha logrado a Washington condicionarle, ¿no?, respecto al pacto nuclear? Esto además no podría terminar ocasionando de que pues Estados Unidos decida levantar en definitiva esas sanciones, al ver que de alguna u otra forma Irán ha resistido y no se ha parado. Bueno, sí, en realidad su servidor considera que este es el meollo del asunto, ¿no? El fondo del asunto. De lo que se trata es que, guste o no guste a Occidente, y más allá de tamices ideológicos, hablando simplemente de praxis política, Irán se ha consolidado como una potencia regional en el Medio Oriente. Entonces, la cuestión se reduce a: ¿reconocerán esa influencia regional de Irán o seguirán tratando de sabotearla? El hecho de que Irán regrese a la mesa de negociaciones, ojo, no significará que sus contrapartes vayan a actuar con toda la buena fe del mundo. Finalmente, ¿qué hay detrás? El interés de Israel por debilitar a Irán, sobre todo en el aspecto económico y en el aspecto militar, para hacerlo a un lado. El juego que lleva a cabo Irán me parece muy interesante, con esta nueva administración conservadora, efectivamente, donde ya vemos que el canciller se apersona, por ejemplo, en el Líbano, o que mantiene estrechos contactos con otras potencias regionales. Entonces, aquí la cuestión está en que se acepte o se rechace que Irán sea una potencia regional. Para un servidor lo es. Bueno, un tema que definitivamente vamos a seguir muy de cerca, a ver qué acontece, qué novedades puede dar esta séptima ronda de negociaciones allí en Viena, y seguro nos reencontraremos para un nuevo análisis respecto al acuerdo nuclear. Les quiero agradecer a ambos, a ti, Fernando, y también a usted, Jorge Luis, por acompañarnos el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación, un placer siempre. A todos. Hasta la próxima. Bueno, allí las aristas que hoy nos planteaban nuestros invitados. Solo queda esperar. Lo cierto es que la postura de la República Islámica de Irán sigue estando allí, pues presente y más firme que nunca. La pelota está, como se dijo en algún momento, del otro lado del tejado, y en este caso desde el tejado de la Casa Blanca. Así el panorama. Nosotros les agradecemos por su sintonía como siempre, que tengan muy buen fin de semana, cuídense mucho y les esperamos el lunes con una nueva edición de Detrás de la Razón por las pantallas de Hispan TV.